Tauro, un signo regido por Venus, es conocido por su naturaleza sensata, su enfoque práctico y su tendencia a ser emocionalmente reservado. Estas características también se manifiestan en cómo reaccionan ante la hipocresía y el engaño. Para un nativo de Tauro, el valor de la honestidad, la autenticidad y la transparencia es fundamental en cualquier relación, ya sea amistosa, amorosa o profesional. Cuando Tauro descubre que alguien le sonríe de frente, pero lo critica a sus espaldas, esto puede desencadenar una serie de reacciones emocionales y actitudes marcadas por su fuerte sentido de la lealtad y la justicia. En primer lugar, Tauro tiende a construir sus relaciones lentamente, ya que valora la estabilidad y desconfía de las conexiones superficiales. Por ello, si alguien cercano le traiciona de esta manera, el impacto puede ser profundo. Tauro puede sentirse herido y traicionado, especialmente porque ha invertido tiempo y confianza en esa relación. Esta sensación de traición puede provocar una mezcla de dolor y resentimiento, ya que no es solo la crítica en sí lo que molesta, sino la falta de autenticidad por parte de la otra persona. El nativo de Tauro rara vez confrontará inmediatamente, ya que suele necesitar tiempo para procesar lo sucedido. Este signo es paciente y reflexivo, por lo que buscará entender las motivaciones detrás del acto antes de actuar. Sin embargo, una vez que ha formado una conclusión, se vuelve extremadamente difícil para ellos ignorar o perdonar una ofensa que consideren injustificada. La confianza, para Tauro, es como una piedra angular, y una vez rota, es casi imposible de reconstruir. Si bien Tauro no es conocido por ser explosivo, sus reacciones pueden ser muy firmes y determinantes. En muchos casos, optará por el silencio, la retirada emocional o incluso por cortar completamente el vínculo con la persona hipócrita. No se trata de una respuesta impulsiva, sino de una decisión calculada que responde a su instinto de autoprotección. Tauro no tolera la falsedad, y una vez que identifica a alguien como deshonesto, es poco probable que vuelva a confiar plenamente en esa persona. Por otro lado, cuando Tauro se enfrenta a la hipocresía, puede manifestar una actitud que a otros les parecería fría o distante, pero que en realidad es un mecanismo de defensa. La frialdad de Tauro no es sinónimo de falta de emociones, sino más bien una forma de mantener la calma y la compostura mientras internaliza la situación. En un entorno profesional, por ejemplo, Tauro puede optar por un enfoque reservado y pragmático, apartando cualquier sentimiento negativo para enfocarse en los resultados y el cumplimiento de sus responsabilidades. En un entorno más personal, la reacción puede ser más complicada, ya que sus vínculos suelen estar cimentados en la confianza. Además, Tauro tiene una memoria larga y profunda. Incluso si decide no confrontar abiertamente a la persona hipócrita, rara vez olvidará la traición. Esta memoria emocional puede generar una especie de lista negra interna que Tauro lleva consigo, y una vez que alguien se gana un lugar en ella, es extremadamente complicado salir. Esto no implica rencor directo o deseos de venganza, sino una decisión consciente de protegerse de futuras decepciones. En cuanto al análisis de las personas hipócritas, para Tauro este tipo de actitudes representan una violación directa de sus principios. La hipocresía es percibida como una falta de respeto, y Tauro tiende a categorizar a las personas con base en sus valores. Para ellos, la integridad y la coherencia son esenciales, por lo que aquellos que se muestran de una manera y actúan de otra no merecen su confianza. De hecho, Tauro puede considerar la hipocresía como una forma de cobardía, ya que implica la incapacidad de afrontar de manera directa los conflictos o diferencias. Esta incapacidad de lidiar con la falsedad está profundamente conectada con la naturaleza fija de Tauro. Al ser un signo de tierra y de modalidad fija, su enfoque en la vida se caracteriza por la constancia, la perseverancia y la búsqueda de lo tangible y auténtico. Las actitudes volubles o engañosas, propias de la hipocresía, son opuestas a su esencia. De hecho, Tauro prefiere una verdad dura y directa antes que una mentira adornada o un doble discurso. No buscan la perfección en los demás, sino la sinceridad y la congruencia. Tauro puede llegar a desarrollar una desconfianza hacia aquellos que muestran signos de hipocresía, y una vez detectado, buscará distanciarse para evitar un dolor innecesario. Esto no implica que sea vengativo o agresivo, sino que simplemente prioriza su bienestar emocional y se aleja de situaciones o personas que puedan alterar su estabilidad interna. Sin embargo, si la hipocresía ocurre en un entorno ineludible, como un lugar de trabajo, Tauro mantendrá un trato cordial, pero la barrera emocional se volverá impenetrable. En resumen, Tauro reacciona a la hipocresía con una mezcla de dolor, reflexión y determinación.
La crítica por la espalda, siendo desleal y falsa, se convierte en un acto que no puede ser perdonado fácilmente, ya que para este signo la honestidad y la transparencia son valores fundamentales. La reacción de Tauro puede ir desde el distanciamiento calculado hasta el corte total del vínculo, dependiendo de la situación y de cuán profunda sea la traición. La lección más importante es que Tauro no tolerará que sus principios sean pisoteados por personas hipócritas, y buscará preservar su integridad y paz interior por encima de todo. Cuando Tauro se enfrenta a la hipocresía de personas cercanas, un aspecto importante que no se ha mencionado previamente es la intensidad de sus emociones internas. Aunque se muestra como una persona reservada y tranquila, Tauro siente profundamente y puede ser extremadamente sensible a la traición. La hipocresía no es una simple falta de autenticidad para ellos, es una violación de los principios fundamentales sobre los que construyen sus relaciones. Esta profundidad emocional muchas veces es malinterpretada, ya que Tauro no es alguien que fácilmente exteriorice lo que siente. Su tendencia a no expresar de inmediato su enojo o tristeza puede llevar a que los demás subestimen el impacto que este tipo de situaciones tienen sobre ellos. Otro aspecto clave es la forma en que Tauro internaliza los conflictos. En lugar de buscar una confrontación inmediata, este signo tiende a procesar sus emociones en silencio, reflexionando sobre lo sucedido y considerando las posibles causas y motivaciones del comportamiento hipócrita. Esta forma de analizar las situaciones antes de actuar responde a su naturaleza cautelosa y meticulosa. Para Tauro, no se trata solo de lidiar con una traición, sino de comprender por qué alguien que consideraban cercano ha actuado de manera desleal. Esta búsqueda de sentido en medio del conflicto a menudo los lleva a desconfiar de nuevas personas durante un tiempo, ya que pueden volverse aún más cautelosos y protectores de su entorno emocional. Además, un detalle importante de cómo reacciona Tauro es su inclinación a redefinir las reglas de sus relaciones tras descubrir la hipocresía. Cuando Tauro siente que ha sido engañado, se replantea no solo su relación con esa persona en particular, sino también la forma en que aborda la confianza en general. Pueden volverse más estrictos y exigentes con respecto a la honestidad y la lealtad, elevando las barreras emocionales para evitar ser lastimados de nuevo. En este proceso, Tauro también es capaz de identificar patrones de comportamiento en otras personas, volviéndose más hábil para detectar señales de alerta que antes podrían haber pasado desapercibidas. En cuanto a sus respuestas emocionales, la naturaleza de Tauro lo lleva a ser pasivo en su reacción inicial, lo que no significa que el asunto no le afecte. Al contrario, suele guardarse sus emociones, lo cual puede generar resentimiento y rencor acumulado. Es común que Tauro busque formas indirectas de liberar estas emociones, como enfocarse intensamente en el trabajo, en sus hobbies o en actividades físicas que le permitan distraerse y canalizar su frustración. De hecho, es bastante común que se enfoquen más en sus objetivos personales tras haber sido traicionados, usando el dolor como una fuente de motivación para superarse y reafirmar su independencia. El orgullo también juega un papel relevante en cómo Tauro lidia con la hipocresía. Este signo tiende a valorar mucho su propia dignidad y reputación, y ser víctima de una traición puede herir su orgullo de manera significativa. Esta herida puede llevar a que se retraigan más y decidan no mostrar debilidad ante los demás, por temor a ser vistos como vulnerables. Para Tauro, la hipocresía puede ser vista como un ataque a su confianza, y no toleran la idea de que otros se aprovechen de su bondad o su disposición a confiar. Por esta razón, pueden volverse más cerrados y reservados después de vivir una experiencia de este tipo. En lo que respecta a la comunicación, Tauro puede tener dificultades para expresar directamente sus sentimientos cuando se siente traicionado. En lugar de confrontar abiertamente a la persona hipócrita, puede preferir comunicar su descontento a través de gestos o actitudes. Esto puede resultar en una especie de guerra fría emocional, donde Tauro se vuelve distante y aparentemente indiferente, pero en realidad está manifestando su desaprobación y su dolor. Esta falta de comunicación directa no significa que Tauro no desee una resolución, sino que simplemente no confía en que la confrontación abierta lleve a una solución efectiva. En este sentido, Tauro puede optar por un enfoque más estratégico y calculado, esperando el momento adecuado para expresar lo que realmente siente. En un contexto social más amplio, Tauro tiende a rechazar la superficialidad y las apariencias vacías. Es un signo que busca autenticidad en todo, desde sus relaciones hasta las experiencias que vive. La hipocresía, al implicar una desconexión entre lo que se dice y lo que se hace, representa una violación fundamental a sus valores. Por eso, cuando Tauro detecta este tipo de comportamiento en una persona, suele replantearse no solo su relación con esa persona, sino también su propia percepción de autenticidad en otros aspectos de su vida.
Esta experiencia puede llevar a Tauro a una especie de introspección sobre la naturaleza de sus relaciones y sobre cómo protegerse mejor en el futuro. Por último, es importante considerar el papel de la estabilidad en la vida de Tauro. Este signo es uno de los más enfocados en mantener un entorno seguro y estable, tanto a nivel emocional como material. La hipocresía representa una amenaza directa a esa estabilidad, ya que implica la existencia de dinámicas ocultas y de engaños que erosionan la confianza en la solidez de sus vínculos. Tauro se esfuerza por construir una vida basada en la fiabilidad, y cuando se enfrenta a la hipocresía, no solo se siente traicionado, sino que también percibe que su entorno ha perdido parte de esa seguridad que tanto valora. Esta percepción puede llevar a Tauro a buscar formas de reforzar su entorno, ya sea alejándose de personas problemáticas o redefiniendo las reglas de sus relaciones. En resumen, Tauro reacciona a la hipocresía de maneras mucho más complejas de lo que puede parecer a simple vista. La intensidad de sus emociones, su tendencia a procesar internamente los conflictos, su inclinación a redefinir las reglas de sus relaciones y su profundo rechazo hacia la superficialidad son aspectos que influyen en cómo afrontan la traición. Además, su orgullo, su deseo de estabilidad y su enfoque estratégico en la resolución de conflictos son factores clave que determinan su reacción ante la deslealtad. Para Tauro, la hipocresía no solo es una violación de la confianza, sino una amenaza a los valores fundamentales sobre los que construye su vida y sus relaciones. Cuando Tauro se enfrenta a la hipocresía de las personas, hay dimensiones más sutiles y profundas de su carácter que determinan cómo maneja esta experiencia. Uno de estos aspectos es la relación de Tauro con el tiempo y la memoria. Este signo tiende a valorar mucho las experiencias y las relaciones que ha cultivado a lo largo del tiempo, por lo que una traición o una actitud hipócrita no es un hecho que simplemente pase desapercibido. Tauro puede recordar con gran claridad detalles, palabras y comportamientos, manteniendo un registro mental de las inconsistencias que perciben los demás. Esta memoria persistente no se centra necesariamente en el rencor, sino más bien en una evaluación constante de la confiabilidad y la autenticidad de las personas a su alrededor. Además, para Tauro, las relaciones se construyen de manera gradual y meticulosa. Son personas que, en general, no se entregan de inmediato, sino que necesitan tiempo para crear lazos de confianza. La hipocresía no solo erosiona la relación actual, sino que también mina todo el esfuerzo y la dedicación que han invertido en ella. Este signo ve el mundo a través de un prisma práctico y tangible, por lo que valora las acciones y los compromisos sostenidos en el tiempo. Cuando una persona se muestra deshonesta, Tauro percibe una amenaza al equilibrio y a la seguridad que tanto ha tratado de cultivar, lo cual genera una decepción profunda y un replanteamiento de los lazos establecidos. Un aspecto importante es la conexión de Tauro con sus valores y principios morales. Para ellos, la coherencia entre las palabras y las acciones es fundamental, ya que ven esta coherencia como un reflejo del carácter y la integridad de una persona. La hipocresía no solo es una traición personal, sino una falta de respeto hacia la autenticidad y la ética. Tauro puede ser sumamente rígido en sus creencias, y aunque se muestre tolerante y comprensivo en muchos aspectos de la vida, cuando sus valores esenciales son cuestionados o desafiados, tiende a actuar de manera firme e inflexible. Esta firmeza moral, que a veces puede ser percibida como terquedad, es en realidad una manifestación de su compromiso con lo que considera justo y verdadero. Otro elemento crucial es la conexión de Tauro con su entorno material y su necesidad de estabilidad emocional. Tauro está fuertemente ligado a lo tangible y lo físico, lo cual se refleja en su deseo de tener un entorno seguro y predecible. Cuando descubre una hipocresía, su sensación de estabilidad se ve amenazada, ya que percibe que hay una desconexión entre lo que la persona aparenta y sus intenciones reales. Esta experiencia puede llevar a Tauro a buscar formas de controlar mejor su entorno, lo que puede incluir un distanciamiento calculado o una reestructuración de sus relaciones. En el ámbito profesional, esto se traduce en ser más reservado y cuidadoso en sus interacciones, mientras que en el ámbito personal, la consecuencia puede ser un mayor enfoque en sus propios proyectos o metas individuales, buscando así reforzar su sentido de autosuficiencia. El orgullo de Tauro también juega un papel significativo en su reacción ante la hipocresía. Este signo tiende a ser muy consciente de su imagen y de cómo los demás perciben su capacidad para manejar situaciones difíciles. Si Tauro se siente traicionado, no solo le duele la falta de sinceridad, sino también la idea de haber sido vulnerable o ingenuo. Por esta razón, puede asumir una actitud más distante y fría, como una forma de proteger su dignidad y no mostrar abiertamente cuánto le ha afectado la situación. Para ellos, demostrar que una persona ha logrado engañarlos es una experiencia dolorosa,
ya que va en contra de su propia percepción de ser individuos realistas y con los pies en la tierra. Otra faceta que no se suele considerar es el rol del silencio en la reacción de Tauro. Aunque se le conoce por su tenacidad y por no dejar pasar fácilmente las cosas, también es cierto que puede optar por el silencio como una forma de manejo del conflicto. Este silencio no implica pasividad, sino una evaluación introspectiva de la situación. Tauro se retira emocionalmente para analizar las consecuencias de lo sucedido, sopesar sus próximas acciones y evitar reacciones impulsivas. Este enfoque estratégico le permite mantener una apariencia de calma exterior mientras resuelve su tormenta interna. Sin embargo, para aquellos que están acostumbrados a la calidez y la cercanía de Tauro, este silencio puede ser desconcertante y percibido como un signo de desaprobación o distancia. También es relevante considerar cómo Tauro maneja la hipocresía en un contexto de poder o jerarquía. Cuando la persona hipócrita ocupa una posición de autoridad, Tauro puede experimentar un conflicto interno entre su deseo de estabilidad y su aversión hacia la injusticia. A pesar de su naturaleza paciente, Tauro puede sentirse atrapado en una situación en la que su sentido de integridad choca con la necesidad de mantener la paz o proteger sus propios intereses. En tales casos, Tauro puede optar por una respuesta diplomática, pero esta diplomacia no es una aceptación de la hipocresía, sino una estrategia para ganar tiempo y evaluar sus opciones a largo plazo. Por último, es importante mencionar la relación de Tauro con el perdón. Aunque Tauro no es un signo que se apresure a cortar vínculos, su proceso de perdón es largo y complejo. Para Tauro, el perdón no es solo una cuestión de olvidar o dejar ir, sino de reconstruir la confianza desde cero. Dado que valoran la seguridad y la coherencia, necesitan pruebas tangibles de que la persona hipócrita está dispuesta a cambiar o enmendar sus acciones. Este proceso de restauración de la confianza puede ser extremadamente difícil, ya que Tauro se vuelve más cauteloso y requiere garantías firmes de que la traición no se repetirá. En muchos casos, incluso si se logra una reconciliación superficial, la conexión emocional profunda que había antes se ve irremediablemente afectada. En definitiva, la reacción de Tauro ante la hipocresía revela un carácter complejo y multifacético, donde la memoria persistente, la coherencia moral, la búsqueda de estabilidad, el orgullo, el silencio estratégico y el proceso de perdón se entrelazan para formar una respuesta única. Tauro no se limita a reaccionar de manera simple o lineal, sus respuestas están profundamente influenciadas por su necesidad de autenticidad y seguridad, y por su compromiso inquebrantable con sus valores fundamentales. La hipocresía, para ellos, no es solo una ofensa personal, sino un atentado contra los principios en los que se basa su forma de ver el mundo y construir sus relaciones. Cuando se habla de la reacción de Tauro ante la hipocresía, hay un conjunto de aspectos psicológicos y conductuales que van más allá de la superficie, y que están profundamente arraigados en su naturaleza como signo de tierra. Uno de estos aspectos es la forma en que Tauro tiende a valorar la reciprocidad en las relaciones. Para los nacidos bajo este signo, la reciprocidad es fundamental, dan lo que esperan recibir, y cuando la hipocresía entra en juego, esta base de reciprocidad se ve amenazada. Tauro otorga lealtad y autenticidad, y espera lo mismo a cambio. La falta de correspondencia, cuando se encuentran con críticas o deslealtades encubiertas, es vivida como una gran injusticia y como un desequilibrio emocional y social. Tauro, al ser un signo regido por Venus, tiene una conexión profunda con los placeres de la vida y con las experiencias que implican seguridad y comodidad. En este sentido, la hipocresía o deslealtad sacuden su zona de confort de una manera que los demás signos pueden no experimentar. Mientras que otros podrían ver la falsedad como algo superficial, Tauro la percibe como una amenaza a su estabilidad personal y social. Los vínculos con otras personas forman parte de su equilibrio, por lo que la revelación de actitudes desleales puede perturbar su sensación de comodidad y tranquilidad. Un aspecto no mencionado antes es la manera en que Tauro busca explicaciones racionales para las acciones hipócritas. Aunque la primera reacción de Tauro puede ser emocional, tienden a racionalizar para intentar comprender la naturaleza del comportamiento de la otra persona. Este intento de comprensión no se basa en la aceptación, sino en un esfuerzo por encontrar una explicación lógica que pueda darle sentido al comportamiento ajeno. Es un proceso mental que les permite tener una sensación de control sobre la situación, y les ayuda a decidir cómo actuar ante la persona en cuestión. Esta búsqueda de sentido puede llevar a Tauro a pasar largas horas reflexionando en silencio, desmenuzando detalles y evaluando cada acción y palabra, como si estuviera armando un rompecabezas para resolver la incongruencia. La conexión con el cuerpo y lo sensorial también influye en su reacción ante la hipocresía.
Tauro es un signo muy físico, y por lo tanto, experimenta sus emociones no solo a nivel mental, sino también corporalmente. La sensación de traición puede manifestarse como una incomodidad física, una sensación de peso o de tensión en el cuerpo. La hipocresía no solo representa un conflicto psicológico, sino también una disonancia que sienten en su propio ser, lo que puede llevarles a experimentar dolores de cabeza, tensión muscular o incluso problemas para dormir. Esta conexión profunda entre lo mental y lo físico hace que para Tauro sea esencial encontrar formas de liberar el estrés causado por estos conflictos, a menudo recurriendo a actividades que les brinden una sensación de anclaje, como la jardinería, la cocina, o el ejercicio físico moderado. Otra dimensión clave a considerar es la relación de Tauro con la estructura y el orden. Tauro aprecia la organización en su vida y tiene un enfoque metódico para resolver problemas. Cuando se enfrenta a una situación de hipocresía, puede experimentar una especie de desorden interno, ya que lo que antes era claro y definido en sus relaciones se vuelve confuso e inconsistente. Esta falta de orden puede ser muy perturbadora para Tauro, ya que desestabiliza su percepción del entorno y su sentido de seguridad emocional. En respuesta, Tauro puede volverse más controlador o tratar de restaurar el equilibrio interno mediante la implementación de nuevas reglas o limitaciones en sus interacciones con los demás. Esta necesidad de restaurar el orden puede verse como una forma de reafirmar su autoridad sobre su propio espacio emocional. En el plano familiar, donde las conexiones suelen ser más profundas y duraderas, la hipocresía representa una prueba difícil para Tauro. Este signo suele ver a la familia como una estructura de apoyo y seguridad, y cuando hay deslealtades dentro de este círculo cercano, Tauro puede sentirse desorientado y sin un sentido claro de pertenencia. En respuesta a esto, puede adoptar una actitud protectora, tratando de mantener la armonía externa mientras lidia con su desilusión interna. Sin embargo, es en el contexto familiar donde la habilidad de Tauro para perdonar se pone más a prueba, ya que el valor que le otorgan a la estabilidad familiar puede llevarles a dar segundas oportunidades, aunque esto no signifique olvidar o restaurar completamente la confianza perdida. La resiliencia emocional de Tauro también es un aspecto relevante en este contexto. Aunque Tauro puede parecer frágil al enfrentar situaciones de hipocresía, tiene una gran capacidad para reconstruirse internamente con el tiempo. Sin embargo, esta resiliencia no implica que Tauro se recupere rápidamente, es más bien un proceso gradual en el que cada paso hacia la sanación es minuciosamente planeado. A menudo, este signo encontrará consuelo en su conexión con la naturaleza o en actividades creativas, utilizando estas experiencias como una forma de procesar su dolor y recuperar su equilibrio emocional. De hecho, la naturaleza cíclica de la Tierra, representada en Tauro, le proporciona una base interna que les permite aceptar el dolor como parte del ciclo de la vida, sin perder completamente la esperanza en la bondad humana. Un aspecto final que no se ha mencionado es la relación de Tauro con su círculo social más amplio, más allá de las relaciones íntimas o familiares. Para Tauro, la percepción de su comunidad es importante, ya que valora su reputación y se esfuerza por ser visto como alguien confiable y honesto. La hipocresía, entonces, no solo representa una traición a nivel personal, sino que también puede percibirse como un ataque a su imagen pública. Esta conciencia social puede llevar a Tauro a ser muy cauteloso en sus interacciones y a evitar situaciones en las que su honestidad podría ser puesta en duda. En algunos casos, esta necesidad de proteger su reputación puede hacer que Tauro sea reservado incluso con aquellos en quienes confía, lo cual, a su vez, puede llevar a que los demás lo perciban como distante o inaccesible. En resumen, la reacción de Tauro ante la hipocresía va mucho más allá de una simple desilusión o una retirada estratégica. La reciprocidad, la búsqueda de estabilidad, la conexión con el cuerpo, la restauración del orden, la estructura familiar, la resiliencia emocional y la percepción social son todos aspectos clave que influyen en su experiencia y respuesta a la hipocresía. Para Tauro, la autenticidad y la confianza no son solo principios abstractos, sino elementos fundamentales que sostienen su sentido de seguridad y bienestar en el mundo. Cuando estos principios se ven desafiados, Tauro reacciona de una manera que refleja su profunda conexión con sus valores, su entorno y su deseo de mantener una vida coherente y estable. Cuando Tauro se enfrenta a situaciones de hipocresía, hay elementos intrínsecos a su naturaleza que se desencadenan de forma sutil, pero que tienen un impacto profundo en sus pensamientos, decisiones y acciones. Uno de estos elementos es su relación con el concepto de lealtad, no solo como una cualidad abstracta, sino como un lazo fundamental que une a las personas y que, una vez roto, es muy difícil de reparar. Para Tauro, la lealtad no es un simple valor, sino un compromiso implícito que debe ser recíproco y continuo. Por eso,
Cuando alguien sonríe de frente mientras critica por detrás, Tauro experimenta una sensación de ruptura en ese contrato no escrito. Esta traición, al no estar alineada con su visión clara y lineal de la realidad, genera un desequilibrio interno, pero también una desconfianza hacia la autenticidad de las emociones y los gestos de los demás. La paciencia, una característica distintiva de Tauro, se ve desafiada en estas circunstancias. Tauro tiende a tener una enorme capacidad para soportar frustraciones y aguantar situaciones difíciles antes de reaccionar, ya que prefiere dar el beneficio de la duda y permitir que las personas muestren su verdadera naturaleza. Sin embargo, la hipocresía actúa como una especie de límite invisible para Tauro. Una vez que se cruza esa línea, la paciencia no se manifiesta como tolerancia, sino como una distancia emocional fría y calculada. En lugar de confrontar abiertamente o dramatizar el conflicto, Tauro puede adoptar una postura de resignación silenciosa, observando atentamente y acumulando pruebas o reflexionando en silencio sobre cómo redefinir la relación. Otra dimensión de la reacción de Tauro es su vínculo con la estabilidad financiera y material. Este signo busca seguridad en todos los aspectos de su vida, incluidas sus relaciones personales. La hipocresía representa una amenaza para ese entorno estable y ordenado que tanto valora. Por eso, cuando Tauro descubre que alguien no es sincero, su enfoque puede volverse más pragmático, reorganizar su vida y sus prioridades para minimizar el impacto de esa persona hipócrita. Es decir, mientras algunos podrían reaccionar con explosiones emocionales o con confrontaciones verbales, Tauro tenderá a hacer un inventario mental y evaluar cómo puede aislarse de posibles daños futuros. En situaciones laborales, esto puede traducirse en decisiones estratégicas que incluyen mantener un perfil bajo, fortalecer su red de apoyo o incluso buscar oportunidades de cambio si considera que el entorno se ha vuelto insostenible para su integridad. Otro aspecto importante es la manera en que Tauro internaliza la decepción y el dolor. Aunque externamente puede parecer impasible o incluso indiferente, internamente está procesando emociones complejas, como el desasosiego, la tristeza y la ira. Sin embargo, debido a su naturaleza pragmática, tiende a reprimir estas emociones en lugar de dejarlas aflorar, prefiriendo centrarse en lo que puede controlar. En el largo plazo, esta acumulación emocional puede generar resentimientos profundos, que se manifestarán no de forma explosiva, sino a través de una transformación sutil de la relación. Tauro se vuelve menos generoso emocionalmente, más reservado y menos dispuesto a invertir tiempo y energía en quienes considera que no son dignos de su confianza. El resentimiento en Tauro no se expresa a través de palabras fuertes, sino de un alejamiento calculado y un retiro gradual de la conexión emocional. En cuanto a su proceso de sanación, Tauro se inclina hacia el autocuidado y la autosuficiencia. Siendo un signo de tierra, encuentra consuelo en las rutinas, los placeres sensoriales y la naturaleza. Por eso, después de enfrentar la hipocresía, puede volcarse a actividades que lo ayuden a reconectarse consigo mismo y a restablecer su sentido de valor personal. Ya sea a través de la jardinería, la cocina, el arte o cualquier actividad que le permita expresarse de manera tangible, Tauro busca restablecer un sentido de estabilidad interna que le permita afrontar la situación con mayor claridad. A medida que se recupera, suele reevaluar sus prioridades y fortalecer su determinación de protegerse mejor en el futuro. Un detalle que también se pasa por alto es la conexión de Tauro con el orgullo relacionado con su intuición. Tauro es un signo que, aunque realista y basado en hechos concretos, confía profundamente en su capacidad para leer a las personas y percibir intenciones ocultas. Cuando Tauro descubre que ha sido víctima de una doble cara, no solo siente la traición en términos de la deslealtad de la otra persona, sino también como una herida a su propia autoconfianza. Esta pérdida de fe en su intuición puede llevar a Tauro a una fase de autocrítica y reevaluación, buscando identificar qué señales pasó por alto y cómo podría evitar una situación similar en el futuro. Sin embargo, una vez que Tauro ha superado este proceso interno, suele salir más fuerte y más decidido a no permitir que nadie ponga en duda su juicio nuevamente. Otro aspecto profundo es el enfoque de Tauro hacia la reconstrucción de la confianza. Para este signo, la confianza es como un edificio que se levanta con cada interacción honesta y cada demostración de lealtad. Una vez que esta estructura se ve comprometida por la hipocresía, Tauro se enfrenta a un dilema interno. Por un lado, su naturaleza leal le empuja a dar segundas oportunidades, pero, por otro, su necesidad de seguridad lo lleva a ser extremadamente cauteloso. Este conflicto interno puede hacer que Tauro sea visto como inflexible o poco dispuesto a perdonar, pero en realidad está tratando de protegerse de volver a experimentar un dolor similar.
Por lo tanto, aunque es posible que Tauro perdone a alguien en el nivel superficial, la conexión emocional profunda suele quedar afectada de manera irreversible. Por último, la reacción de Tauro ante la hipocresía también está influida por su visión a largo plazo de las relaciones. A diferencia de signos más impulsivos, que pueden reaccionar de manera inmediata ante una traición, Tauro adopta una perspectiva más amplia, evaluando no solo el daño actual, sino también cómo esa situación podría afectar sus metas y su bienestar futuro. Este enfoque a largo plazo lo lleva a ser extremadamente estratégico en su manejo del conflicto, prefiriendo adoptar un papel paciente y medido mientras analiza el mejor curso de acción. Esta capacidad para pensar en términos de sostenibilidad y futuro hace que Tauro no se apresure a tomar decisiones drásticas, sino que planifique cuidadosamente cada movimiento para proteger su estabilidad y sus intereses. En conclusión, la reacción de Tauro ante la hipocresía es compleja y multifacética, y se manifiesta de formas que van más allá de una simple retirada o confrontación. Desde la importancia que otorga a la reciprocidad y la lealtad, hasta su relación con la estabilidad material, su intuición y su proceso de sanación, Tauro aborda la hipocresía con una combinación de reflexión, estrategia y protección de su propio bienestar. Para Tauro, la hipocresía no es solo una traición de la confianza, sino una amenaza a su sentido fundamental de seguridad y autenticidad, lo que lo lleva a reaccionar de manera calculada y profunda, buscando siempre restablecer su equilibrio interno y sus principios esenciales. Tauro, como signo de tierra, tiene una naturaleza profundamente conectada con lo tangible y lo concreto, lo que lo lleva a tener una percepción muy pragmática de las relaciones y de las interacciones humanas. Sin embargo, cuando Tauro se da cuenta de la hipocresía, hay aspectos emocionales y psicológicos que surgen y que van más allá de su búsqueda de estabilidad y su sentido de la justicia. Uno de estos aspectos no mencionados antes es su vínculo con la autenticidad en su propia identidad. Tauro valora profundamente la coherencia entre quién es y cómo se presenta ante los demás, y espera que los otros actúen de la misma manera. Descubrir una hipocresía en su entorno provoca una crisis interna no solo por la traición en sí, sino porque desafía su creencia en la sinceridad de las personas y su propio juicio. Cuando alguien se muestra falso, Tauro no solo percibe la hipocresía como una falta de lealtad, sino también como un atentado contra la verdad misma, lo cual entra en conflicto con su visión de la vida. Para Tauro, la verdad no es negociable, es un cimiento fundamental en todas sus relaciones. La presencia de la hipocresía desestabiliza su sentido de lo que es real y auténtico, lo que puede llevar a un replanteamiento más profundo de sus valores y sus expectativas en los demás. Esta disonancia interna puede llevar a Tauro a cuestionar sus propios estándares de confianza y lealtad, lo que genera una autoevaluación introspectiva sobre si ha sido demasiado confiado o, por el contrario, demasiado exigente. Otro aspecto importante a considerar es la relación que tiene Tauro con el sentido del deber y la responsabilidad. Tauro, como signo fijo, es conocido por su determinación y su enfoque firme hacia sus compromisos. Esta sensación de responsabilidad no se limita solo al cumplimiento de tareas o metas, sino que también se extiende a sus relaciones. Tauro se compromete de manera leal con las personas importantes en su vida y espera una reciprocidad que vaya más allá de las palabras bonitas. Cuando descubre la hipocresía, no solo se siente decepcionado, sino que también surge un conflicto interno entre su sentido del deber y la necesidad de protegerse. Por un lado, siente la obligación moral de ser honesto y directo, pero, por otro, percibe la hipocresía como una transgresión a la responsabilidad compartida dentro de la relación. La profunda conexión de Tauro con los ritmos naturales y con su propio cuerpo también influye en su reacción ante la hipocresía. Al ser un signo regido por Venus, Tauro tiene una afinidad especial con lo sensorial y lo físico, y esta sensibilidad puede hacer que experimente la hipocresía como una incomodidad visceral. Más allá del dolor emocional, Tauro puede llegar a sentir literalmente la traición en su cuerpo, experimentando desde una sensación de vacío en el estómago hasta una rigidez en los hombros. Esta conexión entre lo emocional y lo físico se traduce en la necesidad de buscar un escape o una forma de purificación a través de actividades que le permitan reconectarse con su equilibrio interno, como paseos por la naturaleza, la meditación o actividades artísticas que lo ayuden a canalizar sus sentimientos y a restablecer su armonía interna. El valor que Tauro otorga a la lealtad no solo se refleja en sus relaciones personales, sino también en su sentido de comunidad y de pertenencia. Para este signo, ser parte de un grupo o una familia implica una serie de acuerdos tácitos que todos deben respetar para mantener la armonía y la estabilidad. Cuando Tauro detecta hipocresía dentro de su círculo social, no solo siente una amenaza personal, sino que también experimenta una sensación de ruptura comunitaria.
Esto lo lleva a replantearse su papel dentro de la comunidad y a considerar si es necesario cambiar sus dinámicas de interacción o incluso su círculo social. La hipocresía no se percibe únicamente como un problema individual, sino como un riesgo para la cohesión y la confianza colectiva. La relación de Tauro con el perdón es otro elemento clave que no se ha mencionado a fondo. Para este signo, el perdón no es un acto impulsivo ni algo que se otorgue a la ligera. Tauro necesita tiempo para procesar lo sucedido y evaluar si la otra persona realmente se arrepiente y está dispuesta a hacer un esfuerzo por enmendar la situación. Sin embargo, este proceso no es lineal. Tauro tiende a enfrentar el dilema de si volver a confiar o mantener una distancia protectora. En el fondo, Tauro tiene un deseo genuino de restaurar la armonía, pero también una necesidad imperiosa de preservar su dignidad y no permitir que se abuse de su confianza. La decisión de perdonar o no depende en gran medida de la sinceridad y las acciones de la persona hipócrita, ya que Tauro observa de cerca cada intento de rectificación y lo valora más que cualquier disculpa verbal. Otro elemento importante es la influencia de la nostalgia en la experiencia de Tauro. Este signo tiene una conexión particular con el pasado, valorando las memorias, las tradiciones y los momentos compartidos con sus seres queridos. La hipocresía actúa como un quiebre en esa narrativa del pasado, poniendo en duda la autenticidad de los recuerdos y las experiencias compartidas. Esta sensación de distorsión temporal puede ser muy perturbadora para Tauro, ya que lo obliga a cuestionar si sus momentos de felicidad y conexión fueron verdaderos o simplemente una ilusión. Esta revisión mental del pasado es parte de un proceso de sanación que requiere tiempo y que puede llevar a Tauro a distanciarse emocionalmente, incluso cuando externamente mantenga una apariencia de normalidad. La conexión de Tauro con el simbolismo de la Tierra también se refleja en su deseo de construir una vida sólida y tangible, tanto en el ámbito material como en el emocional. La hipocresía se percibe como una grieta en los cimientos de esa vida, un quiebre que puede poner en riesgo todo lo que ha construido. Esto puede llevar a Tauro a una fase de evaluación minuciosa, donde analiza no solo a la persona hipócrita, sino también los posibles puntos débiles en sus propios juicios y decisiones. Este análisis no busca culparse a sí mismo, sino entender cómo puede mejorar su capacidad para detectar y lidiar con personas deshonestas en el futuro. Finalmente, la introspección que sigue a la experiencia de la hipocresía suele llevar a Tauro a redefinir su sentido de fortaleza interior. La capacidad de superar la traición y restaurar su equilibrio no es un signo de debilidad, sino de una resiliencia profunda que se basa en su conexión con la realidad y su enfoque práctico hacia la vida. Aunque Tauro puede salir herido de estas experiencias, también encuentra en ellas una oportunidad para reforzar su autoconocimiento y su independencia emocional. De esta manera, Tauro no solo se recupera, sino que emerge con una visión más clara de lo que quiere y necesita en sus relaciones, y con una renovada determinación de proteger su bienestar y su autenticidad. En resumen, la reacción de Tauro ante la hipocresía no solo implica una decepción superficial, sino un proceso interno profundo en el que se ponen en juego su sentido de identidad, su conexión con la verdad, su responsabilidad en las relaciones, y su necesidad de estabilidad. La hipocresía, para Tauro, representa un quiebre en la autenticidad y un desafío a su visión de lo que es correcto y verdadero. Este signo no solo busca protegerse de las personas hipócritas, sino también reforzar sus propios valores y su sentido de coherencia interna, encontrando en esta experiencia una oportunidad para redefinir sus lazos y fortalecer su propio sentido de integridad.